25 personas. Denle un aplauso al Señor, hermano. El último sábado. Entonces damos gracias a Dios, la verdad, por la vida de los pastores Albeiro y Sandra. Un abrazo a la distancia. Al semillero en Medellín también. A nuestros hermanos en Cali, un saludo muy especial. Siguen disfrutando de las mieles. Damos gracias a Dios por eso. Y a nuestros hermanos en Portugal, que muy juiciosamente les cuento, en Portugal ya empiezan a dar su estudio bíblico básico. Y ya se les envió el material, ¿no? Entonces en Portugal ya empiezan los básicos. Estamos, wow. O sea, lo que aprendieron, lo que se les dio acá, lo están haciendo en Portugal. Así que a los hermanos, la verdad que el Señor les bendiga, les dé sabiduría y damos gracias al Señor por lo que está haciendo. Y una vez más, hermanos, estén orando por el lugar. De verdad es para nosotros muy especial que estemos orando por el lugar. Amén. Mi esposa ya fue muy específica para los que estuvieron. Amén. Muy bien. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra del Señor? ¿Dónde está el camarógrafo? ¿O ya se fue? Porque él viene y toma las fotos de... ¿Está todavía o nos acompaña en el... Ay, venga, hermano, no, qué bendición. Venga, papá, venga, qué bendición. Tenemos la presencia de él y del Espíritu Santo. Venga, hermano, venga, rápido, mi hijo. Cuento hasta 3, papá. Haga de cuenta que está en esa plataforma marina, allá donde se para. Hágame un favor, mijito, desde acá eso. Sin tembladera, así como cuando se para allá en esas torres de copa. Muy bien. Cuando digan amén, toma la foto. Cuando digan amén, toma la foto. Para que vea cuánto hipócrita hay acá. Vale, ¿cuántos quieren escuchar palabra del Señor? Ponle cuidado al final de la prédica. ¿Cuántos dicen amén? Le toman la foto. Muy bien. Son estrategias, hermano, que el Señor da. Primera de Corintios, capítulo 2. Estamos en nuestra serie Cristiano. Otra vez. Cristiano. Ya aquí hay una hermanita toda despreciada. Haga usted también así, a ver. Cristiano. O hace. Cristiano. Póngase de pie. Cristiano. Como dirían, cristiano y como pa' qué o qué. ¿Sí? Como pa' qué o qué. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vaya a Primera de Corintios. Wow, 3 minutos. 2. Estaremos leyendo los versículos 1 al 5. Así que, hermanos, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Una iglesia con muchos inconvenientes, hermanos. Ya lo vamos a reseñar. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, ¿quién fue? ¿A dónde? A la iglesia en Corinto. Muy bien. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y a Jesucristo cómo? Crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con ¿qué? Con palabras ¿qué? Persuasivas, es decir, no fue con palabras aduladoras, lisonjeras, que les gustara a ustedes. No fui con poemas, no fui con fábulas, no fui con balbucería, con chapucería, no fui mencionando cuán campeones son ustedes. No. No fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Esto es, no fui a dar una conferencia de motivación, de superación personal. No. Fui con demostración de ¿qué? Del Espíritu. Subraye el término poder. ¿Cómo dice? Con demostración del Espíritu y de ¿qué? Subraye poder. Para que vuestra fe no esté fundada
en la sabiduría de los hombres. Esto es, para que su fe no esté fundada en fábulas, en cuentos, en poesías, en predicaciones de motivación y desarrollo personal, de superación personal. No. Su fe no puede estar fundada en eso, en sabiduría de los hombres, sino, ¿término de qué? De contraste. ¿En el qué? Muy bien. Subraye la palabra poder. ¿El poder de quién? De Dios. Muy bien, Señor, te damos gracias y te bendecimos, buen Dios. Y permite que tu palabra que hoy va a ser predicada, Señor, en verdad atraviese como una espada, Señor. Doble filo, esto es, que divida, Señor, lo profano de lo santo, lo puro de lo impuro, Señor. Padre, lo bellamente y buenamente doctrinal de cualquier herejía, Dios. En el nombre de Jesús, que sea la presencia de tu Espíritu, Señor. Y si algo he de declarar hoy, es que yo soy, yo, Señor, insuficiente, bastante limitado, Señor, falible. Y si a bien tiene la congregación tildarme de inútil, bien hace, Señor, bien hace. Porque aquí el nombre que es sobre todo nombre es el de Jesucristo. Y el poder no es mío, es del Espíritu. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Déjeme, por favor, mi premisa introductoria para los que saben, mis premisas introductorias. Mi premisa hoy va a estar ciertamente, señalando una ilustración. Así que atento a la ilustración. En tiempo de Alejandro el Magno, o sea, esto es el imperio. Muy bien. ¿Cuántos imperios refleja la estatua de Nabucodonosor? ¿Cuáles son los imperios? Muy bien. Muy bien. Bastantes teólogos. En tiempo de Alejandro el Magno, en su entrada triunfal a la ciudad de Atenas en Grecia, después de haber terminado Alejandro el Magno de conquistar hasta ese tiempo el mundo conocido y de haber ganado muchas batallas y haber sometido a sus enemigos, con solo 33 añitos, hermano, 33 añitos, entra cabalgando muy triunfal por las calles, iba en su tremendo caballo y alcanza a apreciar a un joven sentado como a la orilla y en condición de indefensión, endeble, lo vio como andrajoso y se detuvo e hizo detener toda su guardia y pregunta el nombre a este joven y el joven le responde. Dice Alejandro el Magno: oye, ¿cómo te llamas? Responde el joven: Alejandrito el pequeñito, porque no soy grande como tú, por eso me dicen Alejandrito el pequeñito. Ay, hermano, esto encendió a Alejandro el Grande, a Alejandro el Magno. Corrió como fuego por sus venas. Cuando escuchó esa frase, dicen los historiadores que el rostro de Alejandro se demudó, levantó su voz y corrió fuego, y así como corrió fuego, salió fuego. E increpa a este joven y le dice: si tú decides llamarte Alejandro, debes vivir en nombre y debes dar honor al nombre de un verdadero guerrero y conquistador. O te cambias de nombre y sigues viviendo en tu miseria. Da la orden al comandante de los ejércitos, le dice: adiestren este joven, capacítenlo, entrénelo para que viva a la altura de un hombre de conquista y de poder, de un hombre de conquista y de poder. No puedes seguirte llamando Alejandro y vivir como Alejandrito el pequeñito. No puede ser posible. Y si en un año, increpó Alejandro, Alejandrito el pequeñito, si en un año, dicen que era un joven de unos 23, 24 años, y si en un año no tienes el reflejo del nombre, del conquistador, del de poder, Alejandro, si en un año no tienes ese nombre,
entonces cámbiatelo. Y me darás a entender que preferiste tu miseria. ¿Y qué si Jesús nos llamara y nos dijera: te llamas cristiano? ¿Y qué si Jesús nos dijera: tienes el mismo nombre que yo y vives en la miseria? ¿Y qué si Jesús te dijera: te doy un año, te voy a proveer de instrumentos que brotan del torrente de mi gracia, de la gracia del Padre? Te voy a proveer de estudio de la palabra para transformación, de oración para relación y ayuno para romper ligaduras de impiedad, además de una congregación para formación. Si en un año tu vida es la misma, mejor no digas que eres cristiano. Cámbiate de nombre y más bien sigue en tu miseria. Cristiano y el subtítulo: sin poder para avanzar y conquistar. Mire, hermanos, si tú dices cristiano, tienes una responsabilidad y es vivir a la altura de ese nombre. Vivir a la altura de quien representamos con ese nombre. Alejandro conquistó todo lo terrenal en ese momento. Hasta ese momento todo lo terrenal conocido, Alejandro lo conquistó a sus 33 años. Y sabe que me encontré con alguna semejanza. No voy a comparar a Alejandro el Magno con Cristo, ni más faltaba. Pero sí encontré esta semejanza. Alejandro el Magno a sus 33 años conquistó todo lo terrenal, pero Cristo a sus 33 años conquistó todo lo espiritual. Él es soberano sobre todo. A sus 33 años derrotó la muerte a través de su resurrección. Y por su exhibición en la cruz llevó todos nuestros pecados. Y por el derramamiento de su sangre nos limpió de todo pecado. Es decir, nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Qué gran conquistador, qué gran guerrero, qué poder el de Cristo, hermano. Ese es el nombre que debemos honrar. Y lo debemos honrar con nuestra conducta, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. O de lo contrario, cámbiate de nombre y vive en tus miserias. Algunas personas asisten a la iglesia solamente para escuchar música grandiosa. ¿Está mal? No. Nos llama poderosamente la atención la buena adoración, ¿no? Como la de ahora, y si es en el espíritu y cantamos y adoramos. Pero hermano, no se viene solamente a escuchar música grandiosa, ni mensajes conmovedores acerca del amor de Dios. Muchos desean aprender todas las promesas de cómo Dios los hará más ricos, exitosos y los libertará de problemas. Sobre todo desean sentirse bien consigo mismos, sin requerimiento, sin ningún tipo de requerimiento, sin cambios, sin requisitos, sin morir, sin desprenderse, sin negarse, hermano. Ciertamente no desean escuchar acerca del pecado que mora en cada uno, porque hay pecado que mora en nosotros, hermano. No quieren escuchar sobre las intenciones impuras que aún conservan en sus corazones. La palabra arrepentimiento les da sarpullido, hermano. Y si se les dice orgullosos, se ofenden. Se ofenden cuando se les menciona generosidad, dar. Y especialmente pareciera ser que no quieren oír acerca de que nadie vaya al infierno. Hermano, si no te arrepientes hoy, persona que nos visita por primera vez, mira, arrepiéntete. Que sea Jesús el soberano de tu vida. Que sea Jesús el grande en tu corazón, el más grande de los grandes, Jesucristo en tu corazón. Arrepiéntete. Arrepentirse es cambio.
Deja que Él more en tu corazón, que gobierne, que conquiste cada una de tus áreas. Para eso se dice cristiano, evangélico, hermano. Muchos de los que desean más bien estar consigo mismos anhelan que el pastor diga cosas agradables, como para adormecerles el dolor, como para ayudarlos a olvidar las consecuencias que conllevan tomar las decisiones en cada área de sus vidas. Vienen por pañitos de agua tibia. Y mejor aún, a que les simplifiquen la vida a través de plata. Venga y haga un pacto. Venga y haga un pacto de plata. Sanamos a su mamá. Pagamos sus deudas. No, hermano, aquí no. Cuando digo aquí no, no solamente estoy hablando de esta iglesia, sino que aquí en la palabra de Dios no está eso, hermano. Que lo hayan manipulado hipócritas, embusteros, timadores, piratas, corsarios, ladrones y pícaros de la fe es diferente. Y que usted lo haya creído, pues se las dio de San Menso, ¿no? Muchos van en búsqueda de un mensaje que les sirva como placebo, hermano. No desean escuchar acerca del infierno. Están más en la búsqueda de un mensaje como que los tranquilice, antes que sea un mensaje poderoso para transformación, hermano. Y es por todo esto que muchos toman decisiones que parecieran les produce lo más agradable, pero que traen unas consecuencias nefastas y terribles, hermanos. Jesús dijo mucho acerca de la manera en que la fe auténtica cambia radicalmente el corazón, la mente y el comportamiento de una persona. La obediencia, hermano, no es opcional, no es una añadidura, es un requerimiento primario, no secundario, para aquellos que afirman y dicen ser cristianos. El verdadero pastor llama realmente a su gente, a sus ovejas, al arrepentimiento diario, a considerar a Cristo como el Cristo, el grande, el magnificente, el todopoderoso. El verdadero pastor predica un evangelio íntegro, no una versión circense, humorística, ridícula, apayasada. Dios no me puso aquí para ser un payaso que distrae cabras, hermanos. Dios ha puesto pastores para que pastoreen ovejas. Y ovejas y pastores en el poder. ¿Recuerdan que les dije marquen el término poder? ¿En el poder de quién? Del Espíritu. ¿Qué está pasando con la iglesia, hermanos? Que no está enseñando la verdad que se debe modelar con rigurosidad. No podemos obedecer a Dios y no experimentar su poder en lo profundo de nuestra alma, de nuestro espíritu, de cada área de nuestro ser, hermanos. Decir evangélico y no tener poder para vencer las artimañas del diablo, para discernir entre lo que es verdadero y aparenta ser verdadero. No podemos decir cristiano, hermano, y no tener el poder en el espíritu para vencer toda tentación, para rehusar al pecado, para rechazar el pecado. No podemos decir cristianos, hermanos, santos y santas de Dios, y no aborrecer lo que Dios aborrece, hermano. Para eso es el poder. Se puede llegar a ser un religioso sin ser verdaderamente un seguidor de Cristo. Se puede asistir cada domingo a la iglesia y no vivir en el poder de Dios que transforma la vida. O sea, si usted es el esposo, no puede seguir, hermano, diciendo voy a la iglesia y usted sigue de alguna manera su misma regla, su misma instrucción como esposo, sin acatar la orden, la instrucción de Dios. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios en su vida? Si como esposos debemos de ser transformados por completo, eso es poder de Dios. El poder de Dios no es el que hoy estos vulgares mercachibles, pícaros y ladrones utilizan y difamando el nombre de Dios, diciendo es que aquí está el poder.
El poder radica en la transformación de su vida, de la mía, hermano. Pero para muchos parece ser que se convierte en una carga, en un problema, el asistir a la iglesia cuando la predicación es directa, clara, sincera, sin tapujos, hermano, sin hipocresía, hermanos. Algunos pueden inclusive estar en la iglesia, servir de muchas maneras, pero no experimentar el poder de Dios. El poder es para transformación, dice el apóstol Pablo, dice, yo ni mi palabra ni mi predicación, versículo 4 del capítulo 2 de Primera de Corintios, fue con palabras persuasivas. O sea, yo no les prediqué bonitamente. Lo mío no es contarles un cuento, una fábula, o ponerlos a reír a través de chistes y tonteras, hermano, como un vulgar balbucero, chapucero, hermano. No, Pablo dijo, no, momentico, lo mío no fue con sabiduría humana, fue con demostración del Espíritu. ¿Y de qué? De poder. ¿Cuál poder, Pablo? El poder que transforma, hermano. Hermano, cristiano y sin poder. O sea, sin transformación en su vida, sin poder para conquistar, para avanzar. Le dijo a Alejandro el Magno, mejor quítate ese nombre. No, hermanos. ¿Y qué? En lo mismo. ¿Cuánto llevas de vida cristiana? 15, 20, 30 años. ¿Cuánto? Y sigues siendo el mismo, teniendo las mismas ideas preconcebidas, hermanos. Unos amando más a sus hijos que a su esposa. Le quiero decir algo, lo que más aman sus hijos de usted es que usted les ame a su mamá primero. Y está en contra de Dios, hermano. Y mejor quítate el nombre. Si le estás diciendo a tu esposa, es que yo estoy aquí es por los niños, no te llames cristiano, mejor. Quítate ese nombre y sigue viviendo en tus miserias. No, santos. Y vivir en la misma ruina, en la misma escasez, en la misma pobreza. ¿Y saben por qué, hermano? Por la mala administración, por la avaricia, por la codicia. Por avaros, por codiciosos, por no ser buenos administradores. Porque cuando Dios pone el dinero en nuestras manos es para administrar bien, hermano. Y sigues con las mismas ideas y dices cristiano. Y le recuerdo que en esta casa se come porque yo trabajo. Tenga cuidado, mejor no diga que es cristiano, porque en su casa se come porque Dios le proveyó salud y trabajo para que haya alimento en su mesa. Cierra el pico. No, hermano, cristiano y sin el poder de Dios. Esto es sin experimentar ciertamente cambios en su área, en sus diferentes áreas. El asunto entonces radica no en que debemos ser diferentes si afirmamos conocer a Jesús, sino que seremos diferentes si nuestro corazón ha sido transformado por el Espíritu Santo, por el poder de su gracia. Esto no es con palabrería, hermano. Como dicen las esposas, quiero ver. ¿Sí o no? ¿Ninguna ha dicho eso? Gloria a Dios, todas angélicas. Ninguna ha dicho, bueno, quiero ver. Porque el marido le dice, mire, no, ¿sabe qué, mi hija? Perdóneme, hasta hoy no sé qué dijo. Mire, a mí no me diga lo mismo, Juan, o Freddy, o póngale el nombre, Pancho Pistolas. No me diga a mí lo mismo. Mire, Clementina, le prometo, no. Van 137 veces que me dice lo mismo. Quiero o siga viviendo en sus miserias. No, hermano. El verdadero mensaje del evangelio no le da validez a nuestra complacencia. El verdadero mensaje del evangelio, el poderoso evangelio que es del Espíritu, de donde brota el poder de Dios, debe impactar nuestro corazón. Y lo impacta de una manera que podamos nosotros salir hoy necesitados, desesperadamente necesitados, y decirle, Señor, necesito de tu poder en esta área para ser transformado. Es que está mirando siempre el defecto de los demás. Es el otro el que tiene la culpa. ¿Y tú qué?
Pastor, es que ¿cuánto llevas de cristiano? 35 años. ¿Cuántas iglesias has visitado? 18 iglesias. Y es que no he podido dejar esto, aquello. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios, hermano? ¿Me estoy haciendo entender, santos? El verdadero mensaje tiene que impactar nuestro corazón. No se trata de una almohada el verdadero mensaje. No se trata de cristianismo tipo almohada el verdadero mensaje, donde le decimos: no, papito, no se preocupe, deje así, mire, aquí hay... No, hermano. El verdadero mensaje del evangelio, el del poder, es cruz. ¿Es qué? Cruz. Es muerte, es desprendimiento, es despojarse, es cruz, cruz, hermano. Para el mundo la cruz es locura, pero para nosotros, sus hijos, es poder de Dios. Así que el verdadero evangelio no se trata de una almohada, se trata de una cruz, de un morir constante, permanente. Esa es nuestra identificación con la muerte de Cristo. Además que también de nuestra identificación, porque somos ciudadanos no de esta tierra, sino del cielo. Amén. Amén. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios, hermano? Pastor, es que me ha costado esto, me ha costado. ¿Dónde está el poder, hermano? Evangélico, ¿dónde está el poder, hermano? Es que tengo el poder, dijo uno. Le dije: sí, tiene el poder de todo, hermano, pero aún no cambia sus malos hábitos, sus viejas costumbres, su inmoralidad, su perversidad, su terquedad. ¿Dónde está el poder, hermano? Que evidencia verdaderamente que usted lleva una vida transformada, que usted es lo más parecido a Cristo. De hecho, Pablo le dijo a los efesios, ¿recuerdan cuando estudiamos Efesios? ¿Sí? Que es en el poder de ¿qué? De su fuerza. Es en el poder de su fuerza. Pero cristianos que no tienen poder, hermano, cualquier cosa los bota al piso. Juegan ajedrez y se caen del caballo. Hágame el favor, hermano. Los poderosos, hermano. ¿Qué está pasando con la iglesia, hermano? ¿Qué está pasando, hermano, con los cristianos de hoy, hermano? Cristianitos de azúcar y papel, hermano, que se dejan derrumbar y que en medio de ese derrumbar quieren tomar decisiones como les place. ¿Sabe qué pasa con el azúcar y el papel cuando se dejan agua? ¿Qué creen? Se deshacen. Así hay cristianos. Y no estamos hablando de fuego, estamos hablando de ¿qué? De agua. Se deshacen. ¿Dónde está el poder, hermano? Mire, déjeme leerle esta versión. Me traje otra versión, y esto con el ánimo de poder tener tal vez una mejor comprensión con respecto a algunos términos que usan otras versiones. Dice el apóstol Pablo: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes de Dios, de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Pablo no fue a llevar una fábula, un cuento, una poesía, no fue a dar motivación personal y de superación personal, hermano, no. Dijo: hablé de Cristo, de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. ¡Wow! Pablo fue un hombre y uno de los seres, después de Cristo en su tiempo, más inteligentes que el mundo haya conocido. Tuvo unas revelaciones increíbles en cuanto al conocimiento de Dios como ningún otro, hermano. Y antes de ser creyente era arrogante. Sin embargo, cuando encuentra a Cristo en el camino y él se encuentra con él y su poder, Pablo cambió. Pablo, hermano,
Pablo, hermano, discípulo de Gamaliel, de la escuela de Iliel. Pablo seguramente hablaba muy bien el griego, porque se para en el aerópago y discierne con los griegos. Pablo, muy seguramente un hombre de letras, literato, filósofo. Así lo demuestran también sus escritos, quien escribió. Así lo demuestra también ciertamente la metodología con la que él enseñó, que era el método socrático, el arte de las comadronas, hacer preguntas a través de lo que se había enseñado para que su auditorio aprendiera más. ¿Qué cree que Pablo era quién, hermano? 13 cartas, 13, de las cuales 3, Gálatas, Efesios y Romanos, la médula de la doctrina cristiana. Aquí, hermano, algunos no han terminado el bachillerato y se creen más que Pablo, hermano. Cuidado, se les dice algo, hermano. Otros son ingenieros de minas y esferos, y se delican porque uno les dice orgullosos, hermanos. ¿Qué pasa, hermano? Mucho orgulloso, hermano, que no considera realmente que es en el poder de Dios, hermano. Pero cuando Pablo fue ese arrogante, ese altivo y persiguió a los cristianos, cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, por el poder del mismo Cristo, todo en Pablo cambió. 3 años apartado en Arabia, muy seguramente, con toda certeza, siendo instruido por el mismo Espíritu. Aprendió a confiar en el poder de Dios para salvación, para alcanzar a tantos como les fuera posible, y no desde su propia inteligencia o el de su talento. Hermano, esperamos que la esposa cambie, que los hijos cambien. Empieza por ti, por experimentar el poder de Dios en tu vida. Empieza por ti, hermano. Dile: Señor, el poder de Dios en mi vida, para que esta mente cambie, estos sentimientos, esta manera de hablar, de actuar. El poder de Dios. Esto no lo enseñan las iglesias, hermano. Enseñan poder de Dios, que para sanidades el cojo ve, el cojo bebe. No, sí, ya. Hasta eso. El ciego salta. Ya lo que no se lo inventan, hermano. ¿En serio? No, Señor, el poder tuyo, Señor. Tu poder, Dios, para alcanzar a tantos como me sea posible. Y no desde mi propia inteligencia o desde mi talento. No, Señor, desde tu poder. A los griegos les encantaba discutir de filosofía. Oye, escucho como un murmullo. ¿Me pueden ayudar por ahí alguien? Es el arte de las comadronas, que era lo que enseñaba Pablo. O método socrático. ¿Sí ve que aquí todo lo practican, hermano? Que me distraje, hermano. Santos de Dios, hermano. Increíble, hermanos. Pablo lo tenía muy claro. A los griegos les encantaba discutir de filosofía, pero Pablo no iba a ser provocado por esas discusiones. No, Pablo iba a mostrar era que el poder de quién, de Dios. Hermano, ¿cómo es posible tu esposo esperando que tu esposa cambie? ¿Dónde está el poder de Dios en tu vida? No para que ella cambie, sino empieza por ti. El poder de Dios no es para que tú estés orando todo el tiempo: Señor, cambia a este chino, mira, cámbiame a este hijo, o Señor, cámbiamelo, o Señor, arrebátalo. ¿Por qué no cambias tú, papá, mamá? ¿Dónde está el poder tuyo? El poder del Espíritu, cristiano, y como pa' qué o qué. Está orando por sus papás: ay, Señor, mi papá, mi mamá, Señor, cámbialos. Y tú como hijo los honras, los cuidas, los bendices. ¿Dónde está el poder tuyo como hijo, hermano? Miren, no hay nada más tremendo, se lo digo, hermano, que un hijo desagradecido, malagradecido, que esté señalando a sus papás y que los quiera tener de sirvientes, hermano. Eso duele el corazón, como ustedes no se imaginan, hermanos. Duele el corazón, hermanos. De verdad se los digo, duele el corazón, hermanos.
¿Dónde está el poder, hermano? Pablo les escribió a los cristianos de Roma. Voy a leer otra versión en Romanos 1:16. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. ¿Sabe qué dice esa versión? Es poder de Dios en acción. ¿Dónde está el poder del cristiano hoy, hermano? De la iglesia, ¿dónde está el poder? Poder viene del griego dinamus. Dinamus, raíz de dinamita. Dinamita significa acción con poder. ¿Ya me hice entender? ¿Por qué las oraciones no tienen respuesta? Vamos a ver dentro de 8 días. Les adelanto un poquito de 8 días para que no vengan algunos y más bien vean lo que resta de Betty la fea. ¿Por qué no hay, hermano, respuesta a la oración? Porque no hay dinamus, no hay power, no hay poder. ¿Y sabe por qué no hay poder? Porque la oración está ensimismada. O sea, en mí mismo, en lo que yo quiero que otros cambien y hagan, pero yo no. Y esas oraciones no se responden. Las oraciones que Él responde son las de un corazón contrito y humillado, porque Dios resiste al altivo. A ese que va en oración y dice: cámbiala a ella, cambia a este, cambia a aquellos, y tú, cristiano hoy. Es más, haga esa cara. Uy, no, tampoco. No, ya se está yendo al otro lado. Pero si cristiano, ¿para qué, hermano? ¿Para qué, hermano? La buena noticia es que el poder de Dios en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, era poderoso en aquel tiempo. Pero saben, hay una buena noticia: que sigue siendo poderoso y que seguirá siendo poderoso. ¿Quién? El Espíritu. Sí, hermano, es el mismo. El Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo que mora en ti y en mí. Entonces, pastor, ¿por qué no veo? Seguramente porque lo has contristado a causa de tu pecado y de tu propio actuar, de tu propia sabiduría. Les mencioné hace 8 días un filósofo colombiano, cofundador de una de las, iba a decir iglesia, y no es iglesia, de una de las universidades más nombradas en este país, aquí en Bogotá. Dijo: mire, ¿saben qué consiste la sabiduría de Dios? En no enseñarle a Dios a hacer las cosas. En eso consiste la sabiduría. ¿Qué le vas a enseñar a Dios, hermano? ¿Acaso dónde estabas tú cuando Él fundó los mares? ¿Acaso dónde estabas tú cuando Él le puso límite a los mares? ¿Dónde estabas? Cuando le puso nombre a las constelaciones, ¿dónde estabas? ¿Acaso quién eres tú para darle consejo? Voy a hablarme a mí mismo. ¿Acaso quién soy yo? Gusano de guayaba, lombriz de agua puerca, eso es lo que vengo siendo yo. Ustedes no. Yo. Incluso hasta las oraciones no son respondidas porque no está el poder de Dios. ¿Y sabe por qué no está el poder de Dios? Porque le estamos exigiendo a Dios. Es más, otros se atreven a ponerse a la altura de Dios y a darle órdenes a Dios. Haz esto o aquello. Es lamentable, pero todas estas centros de reunión pseudos carismáticos, pseudos pentecostales, esa infección de 1901 en adelante, después con todos estos fitness y toda esta gente rarísima, hermano, enseñó más que honrar, alabar y exaltar el nombre de Jesucristo. Enseñó fue a darle órdenes a Jesucristo. Mire las muestras de poder. Voy a darles unas muestras de poder.
El salmista reconoció que la guerra con los adversarios de Israel no podía ganarse por fuerza humana. El salmista escribió Salmo 44, versículo 5, se lo leo en otra versión: solo con tu poder hacemos retroceder a nuestros enemigos. Solo en tu nombre podemos pisotear a nuestros adversarios. Déjeme leerle esta otra versión del Salmo 44, versículo 5. Me traje 3 versiones: Reina y Valera, esta otra versión, Nueva Traducción, y esta otra versión que dice Traducción del Lenguaje Actual, para que ustedes los que 44:5 dice el salmista: por tu gran poder vencimos a nuestros enemigos, destruimos a nuestros agresores. Escuche, su enemigo no es su esposa, su enemigo no es su esposo, su enemigo no son sus hijos, es lo que opera alrededor de ellos. ¿Me estoy haciendo entender? Y usted tiene que combatir sus enemigos. ¿Cuáles son sus enemigos? Avaricia, codicia, egoísmo, orgullo, autosuficiencia, arrogancia, prepotencia, pereza, negligencia, apatía, ser pusilánime con las cosas de Dios. Esos son sus enemigos. Y enseñaron estos pseudos que ya mencioné: ato y encadeno. Hijo, y los enemigos suyos son la deuda. Ato y encadeno. No, el enemigo suyo no es la deuda, es su desorden, su apatía por ser organizado, buen administrador. Ato y encadeno. Ato y encadeno. Pareces un aborigen, hermano, fumado de yagé. No. Dios bendice la administración, el orden. Dios no actúa en medio del caos. ¿Se la aprendió? Eso, hermano. Por el amor de Dios, santos y santas. Esos son sus enemigos. Su enemigo no es su esposa. Su enemigo es esa voz que le dice: ¿sabe qué? Hasta aquí voy yo, me divorcio. Ese es su enemigo. Porque esa es la más fácil, ¿no? Hasta aquí vengo yo. No, hermano. Ese es su enemigo. Eso es contra lo que usted tiene que pelear, luchar. Y dice el salmista: por tu gran poder vencimos a nuestros enemigos. ¿Sabe por quién? Por el poder. ¿De quién? De Dios. ¿Que viene a través de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Pero examínese usted primero, hermano, a ver cuáles son sus enemigos, antes de estar viendo a su mujer como enemiga o a su esposo como enemigo. Examínese usted primero. Dígale: Señor, examíname y ve si aún hay en mí caminos de perversión. Y pida el poder de Dios para vencer a esos enemigos, hermano. Por el amor de Dios, hermano, ¿qué está pasando con la iglesia, hermano? Su enemigo, hermano, su enemigo es el chisme, la murmuración, la crítica, el ser lenguaraz. Esto es de lenguas largas, no en aguas largas, de lenguas largas. Cójale dobladillo, hermana. ¿A qué, pastor? No, a la lengua. Porque hay lenguas que si pudieran hasta barrerían los infiernos. Ese es su enemigo. Su enemigo no es su hermanito en la iglesia que le dice: mire, párese aquí, siéntese allá, no parque allí. Ese no es tu enemigo. ¿Ya me estoy haciendo entender, santos? ¿Dónde está el poder de Dios, iglesia? Es lo que rodea, pastor, es que mi esposo no quiere, le cuesta. El enemigo no es su esposo, es lo que le rodea. Pida el poder del Espíritu y empiece a orar. Y: Señor, por favor, Dios, muéstrame, Señor, revélame, Dios, oh Rey Santo, las intenciones de mi corazón y por qué debo orar con poder para que toda ligadura sea rota, toda atadura sea rota, primeramente en mí, para después traer libertad al que tengo al lado. ¿Quieren un ejemplo de que es verdad lo que les estoy diciendo? ¿Alguno ha volado? No, marihuana no. Volado es avión. Sí, porque alguno dice: uy, pastor, ¿cómo así? ¿Alguno ha estado en avión? Sí. ¿Sí? Ninguno, hermano. No. Bueno, entonces hágase uno de papel. ¿Sí? ¿Alguno ha volado? Sí, bueno. ¿Han visto las instrucciones que dan? Sí. Gracias por viajar con la aerolínea nuestra. Vamos a ponerle un nombre a la aerolínea.
Santos de Israel. Gracias por viajar con nosotros. A la derecha encontrará, a la izquierda de salida, urgente. Y después le dice que hay unas máscaras, que al momento de faltar el oxígeno, usted lo primero que debe de hacer es ponérsela al otro. Entonces ustedes no han volado. Ustedes han volado de otra manera. ¿Cierto que no dice así? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Dice, mire, si llega a faltar o hay algún tipo de descompresión en el avión, ¿sí? ¿Estoy bien? Y cae la máscara de oxígeno, colóquesela primero usted para que pueda auxiliar a quién, al otro. ¿Sabe qué, hermano? Pida el poder de Dios primero para usted, para que usted pueda ir por el otro. Denle un aplauso al Señor. Venga, si ese aplauso es para el burro, se le vale. Aplauda al Rey de Reyes, al soberano, al grande. ¿Sí me dice entender, hermanos? Ya. Entonces pida el poder de Dios para eso, hermano. Menos mal a un hermano muy querido que le muestre la predicación. Le dije, venga, le muestro mi predicación primero. No ahí sea que crea que lo tomé de portada de revista, ¿no? Pero es eso, hermano. Muestras de poder. El salmista lo tenía claro. Ahora la pregunta que le voy a hacer después de cada muestra de poder. Primero, el salmista reconoció que la guerra con los adversarios no podía ganarse por fuerza humana, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahora yo le pregunto a usted, el interrogante sería, ¿en quién estás confiando para enfrentar a tus enemigos? Enemigo no es su esposa, ni su vecino, ni su suegra. A propósito, me quiero ganar unos puntos. Mi suegra está de cumpleaños hoy. Estoy abonando una cuenta que tengo muy especial que se llama Suegripuntos. Escucha, hermano, ¿en quién estás confiando? ¿En quién confías hoy para derrotar a tus enemigos? ¿En tu propia sabiduría? ¿En qué estás confiando? ¿En que pase adelante, le pongo la mano y salte como lombriz en paila caliente y lo unjo en aceite vegetal? ¿Sí? No, hermano. No, tú vences tus enemigos en el poder del Espíritu. Tú vences ese enemigo llamado adicción. No sé a qué. Al crosswind. ¿Cómo se dice? Crosslink. Scrolling. Al scrolling. No, yo sé que no. Al scrolling. Tú vences ese enemigo de la pornografía. Tú vences ese enemigo de la adicción al juego, a las sustancias psicoactivas. Tú vences ese enemigo, hermano, de la depresión, de la ansiedad. Tú lo vences, ¿sabes cómo? No en tus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Ya vamos a ver. Otra muestra de poder, hermanos. Moisés no fue un orador elocuente, tanto que dijo yo no sé hablar, ¿se acuerdan? Dicen algunos que era como tenía problemas en el labio. Que Moisés, no sea mensos. No, tenía problemas, pero ¿saben quién confió? En el poder de Dios. No para hablar, porque Dios le proveyó otro para que hablara, ¿sí o no? Pero ¿sabe el poder de Dios para qué fue? Para dirigirlo. ¿Y sabe qué necesitamos nosotros? No habladuría, dirección. Tú, joven, necesitas dirección. ¿Para dónde vas? ¿Por qué estás con ese jovencito o con esa jovencita? ¿Por qué? ¿A cuento de qué o qué? O como y por qué. Joven, necesitas dirección en tu vida. Y eso solo lo da el poder de ¿quién? De Dios. Matrimonio. Necesitas dirección. ¿Necesita qué? Dirección, hermano. ¿Y eso viene de dónde? Del poder de ¿quién? De Dios.
Papá, mamá, no me digan que como papás y como mamás no necesitamos dirección para formar a nuestros hijos, ¿sí o no? Sí, claro, hermano. ¿O no? Sí. Moisés sabía que necesitaba dirección. En medio de ese desierto necesitaba ¿qué? Dirección. Moisés no necesitaba aprender a hablar, y mucho mejor, o hablar de alguna manera elocuente. No, Moisés lo que siempre pedía era ¿qué? Dirección. Por eso Moisés fue durante 2 veces 40 días solamente para pedir dirección y experimentar el poder de ¿quién? De Dios. Esa decisión que hoy quieres tomar ¿tiene la dirección de Dios? ¿Por qué me mira así, hermano? Yo no soy su enemigo. Como dirían por ahí, si las miradas mataran, ¿no? Claro, yo sé que hay algunas que me quieren ver ya. Yo lo sé. Las Adrianas y las Marcelas. De esas hay. Aquí dice Marcela y Adriana en Filipenses. O sea, traducido Evodia y Sintique. No, no es cierto. Pero la pregunta sería, ¿esas decisiones que por momentos quieres tomar en tu vida están dirigidas por el poder de Dios? Pregunto, hermano. Otra muestra de poder, el profeta Miqueas. Mire, el profeta Miqueas hasta la coronilla, hermano, hasta el cuello vio la maldad de Israel, hasta acá y hasta acá. Pero no se acobardó con temor. Vaya, léanla por favor, Miqueas 3:8. Miqueas 3:8. Y no se acobardó, no se acobardó. Mire, permítame leer esta. Ustedes tienen alguna versión ahí, voy a leer esta. Dice, pero yo, Miqueas, estoy lleno del poder de Dios. Por eso puedo afirmar que nuestro Dios es un Dios que justo. También puedo acusar a los israelitas de ser un pueblo pecador y desobediente. Miqueas capítulo 3 versículo 8. Pues es que estoy leyendo otra versión. Bueno, Abdías, Jonás, Miqueas. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu. Voy a leer la versión que tú tienes ahí, por ahí si tienes una 960. Dice Miqueas, mas yo estoy lleno de ¿qué? De poder del Espíritu del Señor mi Dios y de juicio, y también tiene ¿qué? Fuerza para denunciar a Jacob. Jacob es Israel. ¿Me estás haciendo entender? Su rebelión, y a Israel su pecado, tanto a los unos como a los otros. Jacob e Israel, su pecado. Hermano, escuche, tenía muy claro Miqueas que solamente en el poder de Dios podía él discernir el pecado. Solamente en el poder de Dios, dice Miqueas. Pero yo, Miqueas, estoy lleno del poder de Dios, por eso puedo afirmar. O sea, Miqueas tiene una revelación especial, particular, única. Además que era muy evidente que el pueblo pecaba y que había maldad. La pregunta entonces con respecto a este poder sería, ¿el poder de Dios está en ti de tal manera que enfrentas la maldad, que no te acobardas con el temor, que además de ello renuncias con valentía al pecado que pareciera permanecer oculto en tu corazón? Porque sí, Miqueas miraba el pecado de los demás, sí, a Jacob, Israel. Hoy la pregunta te la hago personal y particular. ¿Experimentas tanto el poder de Dios como para que te des cuenta del pecado oculto que puedes llevar hoy? ¿Experimentas el poder de Dios que Dios te revela y te muestra? Oye, es pecado. Pablo pudo haber intentado discutir con muchos en la iglesia en Corinto para someterlos, porque la iglesia se estaba cometiendo todo tipo de actos innobles, ¿no? Incluso se menciona que hay inmoralidad tanta que dice en la carta a los Corintios que ese tipo de inmoralidad ni se mencionaba entre los impíos. ¿Sabe? Era tan universal
la depravación y la inmoralidad de la iglesia en Corinto, que cuando alguien quería prostituirse, homosexualizarse, ser lesbiana o tal vez caer en pecado de lujurias y bajas pasiones, ¿sabe que no se decía eso? ¿Sabe que no se decía, se le proponía a una mujer o a un hombre tener relaciones sexuales y decirle, oye, vamos a un motel? No. ¿Sabe cómo era la expresión? Quieres ir a corintiarizar. Sí. Tremendo, hermano. Y Pablo no intentó discutir o persuadir de alguna manera con bonitas palabras, porque incluso hasta comían de la cena de manera innoble. Por eso en la cena se menciona el que come el que come del pan y bebe del vino indignamente atrae juicio, acarrea juicio para sí mismo. Esto es, estaban cometiendo actos vergonzosos. Sin embargo, Pablo no confía en sus habilidades, en sus talentos. ¿Sí lo vieron? Vayamos otra vez a nuestro texto base. Pablo no confió. Dijo, no, yo no fui a ustedes con palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas, capítulo 2 de Primera de Corintios, persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. ¿Y de qué? De poder. ¿Dónde está el poder, hermano? Mire, hermano, necesitamos, hermanos santos y santas, desprendernos de nuestra propia sabiduría, porque el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino vivir por el poder de Dios. Ahí mismo, 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. O sea, ¿qué intentas convencer tú con palabrería, hermano? Es en el poder del Espíritu que ganas y conquistas cada una de tus áreas. Necesitamos la fuerza del Todopoderoso, sobre todo en este tiempo donde arrecia de manera implacable, no solo por parte de la sociedad, sino por el mismo imperio demoníaco, todo tipo de ataques. Permítame seguir con las preguntas, hermanos. ¿Cómo es que algunos dicen ser salvos y desconocen el poder de Dios? ¿Cómo es que algunos dicen ser salvos y desconocen del poder sobrenatural de Dios por medio del Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio, pero que también convence de perdón? Esto es, ¿cómo poder decir ser salvos, hermano, y no perdonar? Mi no perdonar, mi divorciar. Wow. ¿Cómo decir el poder de Dios? Cuando experimentas el poder de Dios, ninguna atadura, ligadura, nada va a paralizar tu mente ni tu corazón. Nada, joven, nada. Es el poder del Espíritu Santo de Dios que te dice, no a esto, no. Es eso. Es que me cuesta, es que es difícil, es que... no, es el poder, hermano, el poder. ¿Me estoy haciendo entender, santos? ¿Dónde está el poder de Dios, cristianos, evangélicos? El poder de Dios para estar, hermano, en comunión y decir, Señor, guarda, levanta muros de protección, Señor, guarda a nuestros hijos, los que vinieron el sábado, fue ayer, ¿no? Ayer, perdón, el sábado, yo lo vi como si. Los que vinieron ayer, ¿quiénes estuvieron ayer? Muy bien. De todos los que dijeron que iban a venir, pero hermano, fue glorioso, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando llegó el momento de orar por los hijos, ¿no, hermano? Como que experimentamos el poder de Dios. Wow, hermano. Yo sé que algo ayer pasó, hermano. Muy poderoso y muy glorioso. Pero santos de Dios, ¿dónde está el poder de Dios?
para avanzar, para conquistar sus áreas. Su área espiritual, su área emocional, su área moral. ¿Dónde está el poder para conquistar su área financiera? Su área financiera, ¿sabe cómo se conquista? ¿Ungiéndola con aceite? No, administrando. ¿Dónde está el poder de Dios para su administración? ¿Dónde? ¿Dónde está el poder de Dios para tener dominio propio? Porque el poder de Dios nos da ¿qué? Dominio propio. ¿Por qué algunos continúan asistiendo a los servicios de la iglesia semana tras semana y año tras año sin dar evidencia de transformación en su vida? Por una razón, porque el poder de Dios no obra en sus vidas. ¿Cómo puede ser posible que hombres y mujeres puedan asistir a adorar, a clases, servir en la iglesia y continuar viviendo en pecado de avaricia, resentimiento, adulterio, chisme, sin sentir nada en su corazón, siendo indolentes por una sola razón? Porque no está el poder de Dios en su vida, que es el que llama la atención, que redarguye de pecado, de justicia, de juicio. ¿Dónde queda el espíritu de poder para el arrepentimiento? Y se llama una y otra vez: arrepiéntete, y se endurecen más en sus corazones, hermano. Muchos son los que continúan llevando a cabo toda serie de actividades religiosas sin un cambio genuino. Si es así, entonces el poder de Dios no está operando en su vida. Y dice ser cristiano, mejor cámbiate el nombre y sigue viviendo en tus miserias. Él no envía su poder a aquellos que no lo anhelan, que no lo desean, que no creen en Él. Él no va a enviar su poder a quien usa equivocadamente su poder. Pastor, entonces esos que hacen milagros, maravillas y señales en el nombre del poder del Espíritu son milagros falsos. No vienen de Dios, hermano. El diablo ha falsificado también los dones y los talentos. Pastor, o sea que ustedes no oran aquí por milagros. Sí, estamos orando para que Dios haga un milagro en Claudia Miranda, en Paola Martínez. ¡Ay, un milagro, Señor! Conforme a tu voluntad, a tus misericordias, por tu gracia. ¿Saben por qué? Porque yo no hago milagros. Yo soy un gusano de guayaba, una lombriz de agua puerca. El de los milagros es Jesucristo, el grande, el Dios todopoderoso, el incomparable, el gran yo soy, el sobrenatural. Él es el que hace los milagros. Solo Jesucristo el grande. Moisés, los discípulos también. Moisés, bueno, ya se los ha mencionado, ¿no? 40 días 2 veces. Su presencia, sabía que en su presencia estaba ¿qué? El poder. Se necesitaba mucho poder, hermano, para guiar a estos caraduras, porque eran bien calaveras, hermano. ¡Oh! Qué pueblo tan rebelde, hermano, y desobligante, hermano. Era como si le cayera, no sé, hermano, una permanente plaga, hermano, al pueblo. Y pues como había una plaga, pues tocaba, ¿no? Tocaba neutralizar esa plaga, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe cómo se llama eso? El poder de Dios. Qué buena analogía, ¿no? Vamos aprendiendo los predicadores. En vez de, hermano, algunos están esperando que Jesucristo esté tras, a ver que le espante la plaga del pecado, del adulterio, de la fornicación. No, hermano. Es usted el que tiene el poder. Mire, vea. ¿Sí vio, hermano? Así es como se neutraliza el pecado.
Así es como, hermano, se neutraliza la tentación. ¿Sí? ¿Con qué? Con el poder de Dios. O usted le va a dar consejos. Mosquita, quítate. ¿Sí? O sea, usted le va a dar consejos a la mujer ramera. Ay, no se suba esa falda así. ¿Sí? No, hermano. O usted va a tolerar el divorcio y la división en su casa. Ay, no, pues con mucho sentimiento y con mucho amor te quiero decir, tú es lo tuyo y yo es lo mío. ¿Sí? No, hermano. No, esto es con el poder de Dios que usted elimina todo eso. O usted le va a decir a su mala administración, hoy se administro bien, hoy se administro bien, hoy se administro bien. Y sigue, hermano, en ese desorden. No, eso toca el poder de Dios. Dijo uno. No, hermano, el poder de Dios no es. ¡Ja! El poder de Dios es arrasador, hermano. El poder de Dios es fuego consumidor, hermano. El poder de Dios es fuerza poderosa arrasadora. El poder de Dios es dinamus. El poder de Dios es acción con poder, hermano. O sea, serio, échese agua. No, el poder de Dios es, hermano, magnificente. ¿Cuántos hoy van a orar por sus matrimonios? Por sus cónyuges. 3 nomás. Yo les colaboro, yo también tengo que orar. Y un montón, hermano. La última persona en mi vida con la que me hubiera querido casar hubiese sido conmigo. Hoy me toca todos los días el poder de Dios, hermano. Claro, hermano. Me toca todos los días el fuego consumidor. Todos los días, hermano. En vez de estarla mirando a ella y pensando en que me voy a divorciar. ¿Ya me hice entender, hermanos? ¿Vamos bien? Sí. Pastor, ¿qué le contaron? Nada. Ahora por aquí alguien dijo, yo está que no me digan que entonces eso no es poder de Dios. ¿Sí o no? ¿Está hablando el Señor hoy? ¿A uno al menos? Eso es poder de Dios, hermano. Y cuando tuve la consejería con una persona que pues obviamente no reveló su nombre ni digo quién, antecitos de la predicación, tenía que ver con esto y le dije, mire, hermano, para que no crea que es que yo me dedico a hacer las predicaciones para ti, santo y santo de Dios, revise mi sermón. El poder de Dios, hermano. Y voy terminando, Joshua. Su poder es su unción, hermano. Unción es transformación, es la obra del Espíritu en nosotros mismos. ¿Y sabe para qué Él nos da de su poder, su unción? Para que lo honremos a Él. ¿Y cómo lo honramos? Cuando tenemos el poder, su unción, derrotamos a nuestros enemigos, derrotamos a nuestros enemigos del alma. Es en ese preciso instante donde lo honramos a Él. Cuando morimos a nosotros mismos, lo honramos a Él. No somos salvados del pecado por nuestro buen comportamiento. Somos salvados por el poder de la sangre de Jesucristo. Mire una vez más, el poder de la sangre ¿de quién? De Cristo, que nos lava de todo pecado. No somos salvados para convertirnos en personas más lindas o aceptas en nuestros círculos, ya sea familiares o sociales o laborales. No. Somos salvados por ser personas a las cuales Dios alcanza por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Nosotros no vamos a avanzar por nuestra propia ingeniosidad humana. No avanzamos porque hayamos escalado posiciones de influencia en la cultura o en la sociedad.
No se avanza sobre la base de la popularidad, de los medios, del internet, del YouTube. No se avanza así, hermano. Tú no conquistas de esa manera. No avanzas sobre las espaldas del favor público y la aceptación de tu familia, de tus amigos. El cristiano avanza, persevera, conquista solo por el poder de Dios. Oh. Ofrezco disculpas por mi emocionalidad, pero es imposible predicar del poder de Dios y que no haya fuego, hermano. Es imposible que tú salgas de aquí y te sigas llamando Cristianito el chiquito. ¿Se acuerdan de la historia del joven? Tienes que salir de aquí viviendo como cristiano, haciendo gala de semejante nombre, representando ese nombre. Tienes que salir de aquí representando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre soberano, el único, el incomparable, el gran yo soy, el primero, el último, el que era, el que es y el que será para siempre, y que vendrá por su iglesia más temprano que en cualquier otro día. Vive así, ya no más seguir viviendo como Cristianito el chiquito. Vive en el poder de Dios, hermano. Ya no más. O si no, cámbiate de nombre y sigue viviendo en tus miserias espirituales, emocionales, financieras y morales. Nunca perdamos de vista que el poder de Dios es depositado, y usted así lo tiene que reconocer, en vasijas de barro. Con esto termino. El poder de Dios no es depositado en instrumentos o utensilios de oro, de plata, es decir, de aquellos que se creen mucho. Algunos se creen el puntico de la última botella de agua del desierto, como yo siempre he dicho, la última chupada del mango. Se creen grandes, poderosos. Pastor, yo conozco las cosas de Dios. ¿Qué me va a enseñar usted a mí? Ahí Dios no deposita su poder. En el indiferente, en el escéptico, ahí Dios no deposita su poder. Dios deposita su poder en vasijas de barro, en aquellos que se humillan, en aquellos que van en oración, en aquellos que se postran y reconocen: oh, Rey, mi Dios y Señor, y solo contra ti yo he pecado. Perdóname, Señor. Oh, sé tú, Señor, sé tú mi Cristo el grande en mi vida, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, el tiempo se acerca, tu segunda venida está cerca, Señor, y quiero estar a la altura de aquel que me rescató, de aquel que me redimió, de aquel que me limpió, de aquel que perdonó todos mis pecados, Señor. Quiero estar, bendito Rey Santo, a la altura de decir: cristiano. ¿Por qué Dios utilizó vasijas y utiliza vasijas de barro? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a aquellos que se creen muy fuertes. Dios no quiere gente lista y poderosa que quiera recibir créditos por lo que Él hace. No. Dios no quiere ni siquiera su intelecto terrenal, que lo único que produce es orgullo y da asco. Él no da su poder a los que se consideran alguien en el mundo. Él da su poder a los que se postran y dicen: Señor, aquí tienes a un don nadie. Dios deposita su poder en lo más vil y menospreciado, para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie pueda abrogarse crédito alguno por su poder. Ningún ser humano jamás tendrá el crédito por su obra divina, por su resurrección, por salvarnos, por su gracia. Ningún ser humano, porque las únicas excelencias son de Cristo.
Y escuche, el poder de Dios jamás se apoyará en tu prestigio, en tu empresa, en tu talento, en tus finanzas. El poder de Dios avanza realmente en los don nadie, en los que para nada impresionan, incluso en aquellos que se consideran impresentables o impotentes. Dios deposita su poder en los que no somos nada. Dios deposita su poder ahí, hermano. La gente se mofaba de Pablo por su figura nada impresionante. Sus críticos decían que su presencia no era atractiva y que su habla era menospreciable. 2 de Corintios 10:10. Tal vez predique con cierta elocuencia, pero su imagen es repulsiva y repudiable. Y seguramente los historiadores dicen porque él sufría de un problema que tenía en los ojos y supuraba pus y olía mal. Ahí Dios depositó su poder. 13 cartas, 3 la médula cristiana. ¿Quién hay aquí que se ponga las sandalias de Pablo? Ninguno. Y si hablamos de Pablo, ¿qué diremos entonces de Cristo? No tenía Pablo el aspecto que actualmente se necesita para ser popular y triunfante. Nada de presencia en el escenario. Pablo no aspiraba a un Grammy, a un Oscar. Pablo no demostraba ninguna habilidad oratoria ni agudeza intelectual. Tampoco poseía sofisticación. No contaba con la sensualidad de los filósofos, rabinos y fariseos y escribas de su día. Hoy hay mucho sensual, hermano. ¿Qué significa sensualidad? Que cautivan los sentidos, hacen llover oro, aparecen diamantes. No era más que barro cocido Pablo. Por eso no le importaba, porque así era. Y él sabía: Dios, tú me diseñaste así. Me quieres como barro, me quieres, Señor, como utensilio de barro. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, porque ahí es donde yo sé que tú vas a depositar de tu poder. Y no solamente para que yo sea transformado, sino para que mi cónyuge, mi familia, mis hijos, mis vecinos y todos cuanto más yo pueda alcanzar van a ser transformados. ¿Y saben por qué? Porque tú te consideres vasija de barro y vas a alcanzar a muchos. Eso somos, iglesia. Pero ¿qué pasa, iglesia? Oremos para que el poder de Dios esté en nosotros. Amén. Amén. El poder del Espíritu. Oremos por eso, hermano. Oremos por eso. No somos nada ni nadie. Y ahí es donde va a fluir el poder de Dios. Incline su rostro y cierre sus ojos. Dígale: Señor Jesús, gracias por un tiempo como este, Señor. Te damos gracias, Dios, y te bendecimos, Señor. Padre, sabemos y aprendimos hoy, Dios, que al fin y al cabo tu poder es depositado en don nadies, en impresentables. Tu poder de Dios es depositado en aquellos que el mundo, la sociedad desprecia, Señor. Y eso soy yo, Señor, un don nadie. Señor, que el poder de Dios sea depositado en mi vida, Dios. No solamente para que áreas en mi vida sean conquistadas y yo pueda avanzar, Señor, sino para que mi familia, mi esposa, mis hijos, bendito Rey del cielo y de la gloria, sean alcanzados por ese poder de Dios, Señor. Y esto por medio de la predicación de Cristo, Señor. Por favor, Señor, que fluya tu poder en mi vida, Señor. Haz de cada uno de nosotros la fuente de tu poder. Dígale: Señor Jesús, ponga su mano en su corazón y dígale: Señor Jesús, haz de mí una fuente de poder, Señor, para arrepentirme, para pedirte perdón, para caer de rodillas. Oh Rey, haz de mí una fuente de poder, Señor, y examíname y ve si aún hay en mí caminos de perversión, Señor.
Señor, haz de mí una fuente de poder para avanzar, para vencer, para conquistar, Señor, en mi matrimonio, mi familia, mis hijos, pero por sobre todas las cosas, primeramente, en cada una de las áreas de mi vida, Señor. Tu poder, Señor. Tú eres nuestro Rey de gloria, poderoso, poderoso, Señor. Poderoso, Señor. ¿Acaso hay algo imposible para ti? Pero para alcanzar eso imposible, tú me tienes que usar a mí. Pon la mano en tu corazón y dile: Señor, deposita tu poder. Me declaro hoy, Señor, vasija de barro, un don nadie, un impresentable, un para nada impresionante, un impotente. Declaro, y si algo he de proclamar es que no soy nada, para que tu poder fluya en mi vida, Señor, y alcanzar a tantos como me sea posible, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Rey de gloria, Señor. Póngase sobre sus dos pies. Cuando se hace la música, hay dos tipos de música. Permíteme dirigirme así, si estoy bien. Una es la adoración, que es como lenta y es muy especial. Y la otra es la alabanza, que es mucho más activa y demanda de nuestra voz y de usar nuestras manos. Hermano, si la palabra de Dios habló hoy a su corazón, si quieres experimentar a partir de ya el poder de Dios, ¿cómo no alabarle, hermano? ¿Cómo no levantar hoy la voz? Cantar y alabar al Rey de gloria, hermano. No se deje distraer. Permítame noblemente hacerle esta invitación: que como nunca antes tú levantes tu voz y alabes a aquel que da el poder. Amén. Denle un aplauso al Señor bien fuerte.